poner un tema sobre la mesa para poder llegar a algo concreto, ¿no? Entonces, esa parte precisamente, si dependiendo del tipo de personalidad, pues tendremos también a veces el comportamiento, y yo les digo, porque una cosa es muy diferente y tenemos que ser sinceras, y lo digo con todo respeto. Habemos enfermeras fragmentadas, habemos enfermeras peleadas con la vida, que a veces por eso proyectan su amargura, y en su momento porque no tienen un sentido de vida, ¿no? Entonces también se vuelve un ambiente dentro de las relaciones humanas de la propia enfermera, pues de agresión, de violencia, de mentira, de escándalo. Algo que destruye todos los procesos administrativos, pues es el chisme de radio pasillo, y parece que nosotros se nos olvida que estamos ejerciendo bajo un código de ética profesional y que lo tenemos, y que sin embargo la gran mayoría de la enfermería no lo conoce o no ejercemos en base a ese código de ética, ¿no? A veces algo tan sencillo cuando tenemos que guardar la confidencialidad del diagnóstico de un paciente, desde que llegue a urgencias, si fue algo que fue agredido sexualmente, fue balaceado, fue cuchillado, todo el turno y todas las guardias ya lo saben, ¿no? Corregido y aumentado, teléfono descompuesto. Entonces, esa parte de las relaciones humanas a veces se nos olvida el compromiso ético profesional y el juramento que hicimos en su momento para ejercer éticamente bien la parte de la enfermería. En el ámbito laboral, lógicamente que este es algo imprescindible, tener excelentemente bien esas relaciones humanas, porque estas habilidades nos van a llevar a que tengamos precisamente un buen manejo del estrés y la resolución de conflictos, que nos permiten superar pues todos los momentos de tensión y de crisis. Y aquí es una de las cartas de presentaciones. Si bien sabemos que a veces, porque no es que no nos interese, pero es algo privado del contexto de la pareja, de la familia, de cada colega, en su momento, dependiendo de la vida que lleve, si es feliz en su contexto familiar, va a reflejar felicidad en el quehacer profesional y a tener buenas relaciones. Pero si en su momento no es idóneo el contexto familiar, independientemente de los factores que esté pasando, pues los va a reflejar, una con sumisión, otra con agresividad. Entonces, lo que no puede desahogar desde el punto de vista de agresivo en su contexto familiar, lo viene a desahogar dentro del contexto del sector del cuidado de la salud que nos compete a nosotros. Y tristemente, si yo pudiera comentar varios casos y experiencias vivenciales, realmente nosotros a veces decimos, ¿de qué nos sirve que tengamos un nivel académico alto si en su momento creo que a veces esa parte de supremacía, en lugar de tener más humildad, es todo lo contrario? No digo que todos lo hagan, gracias a Dios realmente hay gente que entre más nivel académico tenga, más humilde es la persona, pero también tenemos que reconocer que tenemos todo lo demás, ¿sí? A veces dicen, a mí me dices maestra porque me ha costado el trabajo. Yo a veces digo, a mí no me quita nada que me digan licenciada, maestra, enfermera, técnica, auxiliar, porque realmente el título o el modismo con que se dirigen a mí, pues no me va a quitar la calidad en cuestión de mi quehacer profesional. Las relaciones humanas, pues lógicamente tienen como objetivo ese desarrollo del individuo para que pueda alcanzar una mejor calidad de vida en sociedad. Y una de las grandes tristezas, y yo lo platico mucho porque le apuesto mucho a las nuevas generaciones que estamos en cuestión de formación, en que me empiecen a visualizar su proyección de vida. ¿Qué calidad de vida quieren ejercer, ¿no? Yo se los digo, deben de aspirar a que cuando ya en su momento salgan de ese contexto de que ya di lo que en su momento como profesionista me tocaba dar en el ejercicio profesional, exactamente en tiempo y forma me pueda yo jubilar para gozar ahora sí mi vejez. Y esa es una de las grandes situaciones. Como no tuvimos una proyección de vida y no llevé una calidad de vida en su momento, pues a veces tenemos ese fenómeno que tenemos exceso de enfermeras que todavía tienen 50, 55 años ejerciendo y que en su momento, de acuerdo a su cuestión de salud, pues ya no da lo mismo que una
enfermera que tiene 20, 22, 25 años. También eso tenemos que reconocer. ¿De qué depende? Pues de muchos factores y sobre todo de la misma decisión de la persona y de la enfermera. Yo lo comento en su momento que las nuevas generaciones, aparte de que tienen que tener estabilidad y llegar a desarrollar estas competencias de las relaciones públicas, porque precisamente son el foco de atención. Con todo mundo se tiene que comunicar dentro de una institución. Se comunica con intendencia, se comunica con la dietista, se comunica con el camillero, se comunica con los pasantes de enfermería, con los campos clínicos, etcétera, etcétera. Tiene que tener esa habilidad de comunicativa, de ser asertiva y concreta y sobre todo de compartir lo mucho o lo poco que sabe, pero también tiene que ser innovadora. Ser innovadora hoy en día es aceptar las ideas de los demás que nos rodean y en eso están inmersas las nuevas generaciones y las expertas que tenemos en las instituciones. Si nosotros hiciéramos ese vínculo, precisamente las relaciones humanas entre el personal de enfermería no tendría tantas limitaciones y barreras y complicaciones que a veces nos llevan a grandes problemas. Y esos grandes problemas nos llevan precisamente, desgraciadamente, dentro de las instituciones, a atacar a la persona y no al problema. Y ese es otro de las grandes situaciones dentro de la parte de las cuestiones administrativas, que atacamos a la persona porque teníamos que buscar un culpable, pero no atacamos al problema. Y eso es algo que dentro de las relaciones humanas tendríamos que visualizar también. Las relaciones humanas dentro de la parte del trabajo pues corresponden al proceso de formación de los recursos humanos y sobre todo porque ellos van a atender, las nuevas generaciones van a atender las necesidades en cuestión de la atención del cuidado. También tendrían que tener esa capacidad de la resolución de conflictos y tomar una decisión en el momento. Quizás sea no permanente ni definitiva la toma de decisiones, pero por la situación de que estamos salvando una vida en ese momento tendríamos que tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque por eso sustentamos un título y una cédula para tomar profesionalmente una decisión. Sobre todo dentro de esta parte de las culturas organizacionales, dentro de los hospitales, a veces nos falta esa cultura de la calidad y sobre todo esto recae en ese fomento de tener una cultura de trabajo estable y agradable y por eso se visualiza en su momento la parte del clima organizacional dentro de los contextos laborales. No sé si a ustedes en su momento les pasa, pero cuando visitamos una institución que es ajena a la de nosotros, ya sea hospital público o privado, inmediatamente, tan solo cuando uno va entrando, se siente en el ambiente. Si es pesado, si es relajado, se percibe cómo es la situación del clima laboral. Y ahí es fundamental que precisamente las relaciones humanas en todas direcciones ascendentes o transversales haya una buena comunicación y no tengamos teléfonos descompuestos. Y sobre todo porque siempre hay los supuestos. Es que yo pensé que usted me iba a decir, no, pues no pienses, ven y pregunta, ¿sí? Si está viendo una situación o algo que está pasando, alguna comunicación que oficialmente no se les ha dicho, pues vayan y pregunten y salgan de la duda, más no supongan, porque los dichosos supuestos es lo que a veces hacen ese desequilibrio en las organizaciones. Las relaciones humanas en la enfermería, pues lógicamente tenemos que se establecen en ese binomio enfermera-paciente y que a veces la empatía como tal de ese engranaje de la atención que da la enfermera con sus pacientes, a veces si sus pacientes se lo reconocen, los médicos se lo reconocen, los estudiantes se lo reconocen, a veces las demás colegas son las que no lo reconocen. ¿Por qué? Porque hay un celo profesional y eso ya limita tener una buena relación humana. La relación humana no nada más es estar platicando, comentando, sino es estar dentro de este trabajo colaborativo. Increíblemente, cuando les toca 5 o 6 pacientes, dependiendo de el índice de atención paciente, que también es otro punto que tendríamos que trabajar hoy en día, de alguna manera, ¿sí? Si yo tengo que se me pone mal un paciente en estado crítico, desgraciadamente va el familiar y le dice a otra enfermera, señorita, mi paciente necesita esto, discúlpeme, ahorita que se desocupe su enfermera va a atenderlo.
Yo no sé en qué momento existe un reglamento o imaginario, lógicamente, donde diga que yo como enfermera profesionalmente no me permite ir a atender a otro paciente que ese día no me tocó en la atención. Esa es otra de las grandes situaciones y paradigmas que en lo personal a los alumnos les digo, tenemos que romper eso. Ustedes tienen que ser generación del cambio, trabajar en trabajo colaborativo. La esencia es enfermería, la esencia es el cuidado y no hay limitaciones por qué a este paciente sí lo puedo atender y a este no porque no me tocó. Creo que en su momento todos necesitamos de todos, entonces esa es la parte que en su momento esa relación de mi novio, enfermera-paciente, no es que nos apropiemos y exclusivamente yo puedo, este día me tocaron estos 5 pacientes, no puedo ver más allá más que mis 5 pacientes. Y sobre todo que también hay el contexto. Nuestros mejores evaluadores y monitores son los familiares, Ellos ven quienes sí tienen buenas relaciones humanas, quienes carismáticamente atienden a los pacientes, quienes se dirigen cortésmente con ellos, son absolutamente nuestros monitores. Ellos nos dicen si en su momento llegan puntuales, si en su momento se desaparecen, si en su momento encargan las cosas, no las quisieron hacer, etcétera, etcétera. Son monitores internos. Y hemos perdido en su momento de esas relaciones humanas que desde el punto de vista de los fundamentos básicos de enfermería que nos enseñaron en la escuela es que cuando el familiar está permitido que está acompañando al paciente es para que precisamente se siente en un área de confort y no olvide como si estuviera en su casa con su familiar. Hemos desvirtuado la esencia del por qué tiene que estar un familiar a veces con el paciente. Sino al contrario, el hecho que esté el familiar es porque él le tiene que poner el cómodo, él le tiene que cambiar el pañal, en su momento le tiene que aspirar, porque hasta ese nivel hemos llegado, cuando esas personas no tienen ni el conocimiento científico ni la experiencia, ¿sí? Y al rato tenemos una situación que y cuando hacen un cultivo, resulta que todos los pacientes que en su momento se les aspira, ya sea por ventilación mecánica asistida o por una traqueostomía, resulta que tienen pseudomonas. ¿Por qué? Porque las personas que lo estuvieron haciendo no eran los profesionistas. Entonces, se nos olvida esa parte que dentro de las relaciones humanas confundimos la parte de la asistencia en cuestión de áreas de confort. Entonces, también dentro de estas relaciones, pues también deberíamos de ver esa relación terapéutica multidisciplinaria, donde vamos a cubrir las necesidades del paciente y sobre todo lo que es el quehacer profesional de los cuidados de enfermería, teniendo una buena comunicación. Y aquí es donde voy a detener un poquito. Porque en su momento, si nosotros realmente tuviéramos empatía de trabajo en todos los aspectos, de alguna manera nosotros estaríamos enseñando a las nuevas generaciones, compartiendo y permitiéndole a las nuevas generaciones que efectivamente bajo nuestra asesoría y las buenas comunicaciones humanas de en su momento les enseñemos a las nuevas generaciones. Pero cuando nos encontramos con todo lo contrario, ¿sí? Donde a mí me interesa que a las 3 en punto yo tengo que estar en el checador, ¿sí? Porque no permito ni un minuto más ni un minuto menos, donde ya estoy que casi desquiciada porque estoy enojada porque ya me dijeron que me van a tocar 2 pacientes más. De alguna manera esa empatía de trabajo y las relaciones humanas se rompe, ¿sí? Es increíble que no sepamos desde el punto de vista de la parte de la legislación que nos compete en cuestión de leyes, donde si yo veo que son las 3 de la tarde y no me han relevado por X situación, yo le digo nada más a la supervisora y te dejo tus expedientes y me retiro. Tenemos muchas fallas, porque si una enfermera hace eso, tendríamos que levantar un acta de hecho por abandono de trabajo y ese no le exime precisamente no por la hora que tenía que salir exactamente a las 3 de la tarde, sino porque está dejando abandonados a 5, 6, 7, 8 pacientes y donde legalmente no hizo la entrega-recepción de esa atención de cuidado que hizo durante 8 o 12 horas. Se nos olvidan muchos factores y esa parte de precisamente de desprotección desde el punto de vista de la atención del cuidado rompe y echa abajo las relaciones humanas dentro del profesional de enfermería. Y sobre todo que no hemos visualizado y tenemos muy mentalizado que los estatus desde el punto de vista contractual laboral.
Si son de contrato, pues hay que amolar a la de contrato. Cuando legalmente yo que tengo prestaciones, inclusive me pagan un nivel de alto riesgo, soy la que más compromiso ético, moral y profesional y legal tengo que quedarme para la atención de ese paciente. Y desvirtuamos, modificamos, ¿sí? Amenazamos inclusive. Ustedes son las de contrato y si no lo hacen, no les van a dar contrato, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones humanas que tenemos entre el profesional de enfermería cuando la triste realidad tenemos esa situación? ¿Qué quiere decir? Que la empatía de trabajo no existe en ese tipo de enfermeras fragmentadas. Entonces, las relaciones humanas dentro de la parte, nos decimos a veces que son